Listo, como verán ya se está grabando, ¿no? Bien, muy buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar la clase del día martes. Justamente vamos a ver los fines del Estado, cómo interviene el Estado, en qué forma interviene. Habíamos dicho que económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente, ¿no? Tiene ese poder. Vamos a hablar del poder del Estado, poder coercitivo, prácticamente de aquel poder que hace que algunas personas actúen de una forma que no quieran, ¿no? Que no quieran actuar, pero tienen sus sanciones. Y esas sanciones son fatales, fuertes, ¿no? Como por ejemplo el embargo, ¿no? Una de las sanciones fuertes, ¿no? Embargo es una sanción. También vamos a hablar del Estado como prácticamente administrador. Para eso hemos visto la anterior vez, el día martes hemos visto prácticamente lo que son los bienes y los servicios. A ver, recordaremos un poquito qué son los bienes, qué son los servicios. Los bienes habíamos dicho que prácticamente todo lo tangible, ¿no? Lo que adquirimos. Habíamos dado ejemplo por, no sé, unas computadoras, una casa, un auto, ¿no? Esos son bienes. Y los servicios, habíamos visto también en el video y la explicación que les he dado, ¿no? Es justamente todo aquello que el Estado también provee, ¿no? Como por ejemplo el alumbrado en las calles, la educación que ustedes están recibiendo, pero si hablamos del Estado, de la teoría del Estado, prácticamente los bienes que recibimos del Estado es prácticamente, ¿no? El agua, el alumbrado, ¿no? ¿Qué más? Eh, Eso, ¿no? Esos servicios, ¿no? Prácticamente también las empresas estatales que prestan servicios, ¿no? Entonces, esos también son bienes del Estado, ¿no? Entonces, esas cosas lo hemos visto el anterior martes. Hoy ya lo vamos a ir viendo más específicamente en las diapositivas. Evidentemente ya lo hemos visto en los videos, como siempre un adelanto de lo que estamos avanzando, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos que ver? El fin del Estado es lo más importante, ¿no? El fin del Estado. ¿Cuál es el fin del Estado? Hemos dicho que prácticamente su población, el Estado, pueda vivir bien. ¿No? Que habíamos hecho una diferencia del vivir bien y del vivir mejor. El vivir bien en nuestro contexto de nosotros es vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Sin depredarla, sin no sernos dueños de la madre tierra, ¿no? Sin explotarla. Eh, que tiene que ver prácticamente con el vivir mejor, que es una parte filosófica, ¿no? El vivir bien y el vivir mejor. En la parte europea, ellos quieren vivir mejor, ¿no? Y bueno, nosotros también tenemos ese mismo derecho, pero tenemos otra parte filosófica que nuestra Constitución Política del Estado nos da el lineamiento, ¿no? Nuestro caso es vivir mejor, y en vivir mejor significa el summa camaña, ¿no? Que es la filosofía prácticamente de nuestro Estado. El otro punto, si nos vamos al otro extremo, el vivir mejor, ellos viven prácticamente en individualismo, ¿no? El individualismo que simplemente hace a un lado al Estado y prácticamente lo que quiere es ganancias propias, ¿no? Ganancias personales. Prácticamente tiene que ver con el modelo neoliberal que estos países europeos viven, ¿no? Nuestro modelo de nosotros es modelo económico comunitario, ¿no? Comunitario, vivimos en comunidad, tiene que ver con lo cíclico, ¿no? Con lo cíclico. Entonces, todas esas cositas vamos a ir viendo hoy en las diapositivas, ¿sí? Ya la anterior vez hemos visto los videitos y tenemos idea de lo que vamos a hablar, pero bueno, vámonos al fin, el fin del Estado. Eso es muy importante, ¿no? El fin del Estado. Que la población como Estado viva bien, que viva mejor, que tenga todas esas comodidades que el Estado debe garantizar. Habíamos dicho, ¿no? Educación, salud, alimentación, vivienda y demás. Esos derechos naturales, ¿no? Que prácticamente el ser humano tiene desde el momento en que es concebido. Eso tenemos que saber diferenciar, ¿no? Al ser humano se lo, se lo, ya se lo reconoce como ser humano, como ser desde el momento de la concepción. ¿No? Hay algunas políticas que dicen que prácticamente el ser humano, cuando está prácticamente en el vientre materno de la mamá, en ese claustro de la madre, ¿no? Todavía no tiene vida, ¿no? No tiene una personalidad, ya se lo considera ser humano, con derechos. Uno de los derechos importantes es a la vida, ¿no ve?
Entonces tiene que darse a luz, separarlo de ese claustro y tiene su derecho a la vida, a un hogar, a una familia. Entonces eso van a ir seguramente llevando en Derecho Civil 1, o ya deben estar llevando Derecho Civil 1, supongo ustedes. No, primer año es, ¿no? Primer semestre, no, yo creo que van a llevar el segundo semestre de Derecho Civil 1, y ahí les van a explicar mucho mejor, porque es parte de Derecho Civil 1, esto de la personalidad del ser humano. ¿Sí? Ahora vamos a tocarlo un poquito, digamos, ¿ya? Pero vamos a ver más prácticamente lo que es el fin del Estado. Y vuelvo a repetir, su fin del Estado es satisfacer esas necesidades, ya sea con políticas públicas, ¿lo ve? Hemos visto, ¿se acuerdan? O con algunas otras actividades que desempeña y desarrolla prácticamente el Estado. Y una de esas es intervenir económicamente para que el país no sufra hambre. Esa es la palabra clave, ¿no? Para eso hay dos políticas, ¿no? Una que es y la más importante, ¿no? La política económica, ¿no? Es la que se encarga, la parte de la macroeconomía, la que se encarga de mantener al Estado estable, de que no haya inflación o no haya estancamiento, ¿no? Entonces, habíamos visto también un poco la explicación de la inflación. Para eso hay también un método, ¿no? Que habíamos denominado el IPC, ¿no? El IPC. Entonces, el IPC prácticamente ¿de qué se encarga? De averiguar, de investigar si es que están dentro del mercado. En el mercado común hay inflación, ¿no? Si es que hay inflación, entonces el Estado tiene sus políticas para mantener estable al Estado. Y una de sus empresas fundamentales para mantener estable al Estado es EMAPA. EMAPA, esta empresa de venta de productos, prácticamente hace eso, mantener, estabilizar el Estado. ¿Se acuerdan el ejemplito de la inflación? Cuando prácticamente hay inflación en el mercado, si en este caso, digamos, no sé, pues el producto de la canasta familiar, vendemos el aceite, el arroz, el azúcar, la harina, que son los productos de la canasta familiar, eh, empiezan a incrementarse. Lo primero que hace MAPA es sacar arroz, azúcar, harina, aceite. ¿No? Lo primero es que hacen sacar a bajo precio. Entonces, para eso es esta política, ¿no? Económica, es una política económica. Se mapa, Pero dice ese, pero EMAPA es una empresa que está en déficit, varias empresas están en déficit. seguramente, Hasta cuándo es sostenible pero ese tipo de modelo? mm, Porque empresa que no te rinde dinero no es claro, efectivo, ¿no? sí, seguramente, querido Diego, están en déficit. Debe ser, pero, o sea, nosotros nos basamos más, no tanto, digamos, en mantenerla, si el Estado, bueno, en este caso, los que están en el gobierno. Por eso, ¿no? Vamos a ver también en la diapositiva, en nuestras diapositivas, el hombre se organiza prácticamente en grupos políticos. Y ahí está, ¿no? Su pensamiento, su ideología política. Y sus pensamientos filosóficos y demás impone para que se le obedezca, para que tenga obediencia, y sus políticas económicas, ¿no? Y entre ellas está, pues, justamente esta de IMAPA. En esto tienes, querido Diego, tienes, querido, razón, querido Diego, pero, o sea, yo solamente les estoy dando ejemplo, no de este mismo gobierno, de muchos, cualquier gobierno va a hacer su política pública para mantener estable al Estado, o sea, para buscar el fin de que el Estado, la población esté contenta, ¿no? Ahora, si está en déficit, el Estado tiene la capacidad de mantener empresas en déficit, ¿no? Puede inyectar plata, aunque esté en pérdida. La cuestión es que cuando en este caso, ¿no? En el ejemplo que estábamos dando de MAPA, en este caso, en cuanto haya, digamos, una inflación, en MAPA, aunque ahorita está en quiebra, seguramente el gobierno va a agarrar, va a inyectar plata y va a decir, no, hay que vender azúcar, arroz, aceite y demás, ¿no? Para que baje los costos. ¿Se acuerdan que les he dicho ayer el martes? Esto de la inflación es prácticamente un instrumento, una arma muy, muy letal para cualquier gobierno, no solamente para este que está presente o para el pasado anterior gobierno o para los gobiernos futuros. Por eso es el fin del Estado, en este caso el fin de los representantes, el gobierno, mantener a la población contenta, pues, contenta, sí, con servicios básicos,
con una economía estable, ¿no? Que no haya inflación, que la platita que tienes no se te devalúe, o sea, esa platita que estás ganando ahorita o a futuro, puedas ahorrar y puedas invertir y te sea platita efectiva, ¿no? Puedes comprar cositas con eso, que tus necesidades que tengas, o también aquellos gustitos de que te quieras dar. Pero si no fuese así, si fuese a lo contrario, prácticamente, chao gobierno, cualquier gobierno, ¿no? No solamente este, digamos, cualquier gobierno. Gobierno que no tiene esas políticas públicas, obviamente, ya, digamos, cumple sus 5 añitos, pero ya no va a ser pues, electo, va a decir, no, 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 este gobierno no nos conviene. Entonces la población, el Estado dirá, no hay que cambiarlo, ¿no? Y votarán por otro gobierno, por otro modelo, por otra propuesta, y así. Ujú. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo lo hace este gobierno y después de aquí, de unos cuantos años, vamos a tener la posibilidad de, después de 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio podemos también, ¿no? Referendo. Ah, podemos cambiarlo después de 2 años y medio, decir, no, a ver, este gobierno no nos conviene, podemos sacarlo. O si no, es esperar a que cumpla sus 5 añitos, su mandato, y en las próximas elecciones cambiarlo. No, ahí está. No, esas son las posibilidades que nos da la constitución política del Estado. Todo está, pues, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Nuestro instrumento de trabajo para los politólogos, asesores jurídicos políticos, o sea, los que asesoramos a los políticos, tenemos que trabajar con la Constitución en la mano. Y ahí está, eso nos da el lineamiento para que tengamos un buen gobierno. Ahí está todo, ahí está todo, ahí está todo. Ya, listo, con esta breve o previa introducción, llamaremos listita y comenzaremos. Así también descansamos tempranito. Bien, Chambi, no está la Wanda, Chambi, no sé qué está pasando con Chambi. Buenas noches, licenciado. Ah, Wanda, ahí estás. Sí, licenciado, el día de hoy me encuentro de guardia. No voy a tal Dale. vez No poderle te responder preocupes, no te algunas preocupes. Lo importante es que cuestiones. estés escuchando la clase. Está grabada Sí, también. licenciado. A ver, listo. Sí, licenciado, gracias. Cuarite, Cuarite, Luis Oscar, ya, ¿dónde está? Enríquez, Bravo. Poco está el Enríquez Bravo hoy día. Ya. Gregorio, Buenas noches, licenciado presente. buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Bien. gracias. Chambi, Licenciado, sí. Limachi, presente, Limachi, me he equivocado, perdón. Limachi. Limachi. Nada. Quiñones. Felipe Milton. Nada. Quispe, Ricardo. Ricardo Quispe. Nada. Sumi nunca está. Vázquez. Presente, licenciado. Querido Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí nomás esperando su clase. Listo, ahorita vamos a avanzar. Y tenemos nuestro compañero nuevo, ¿no? Chávez, Presente, licenciado. ¿cómo estás? Bienvenido. ¿A quién no he llamado? ¿Te he llamado a todos? A mí no le... Pacheco, ¿no te he llamado? ¿Dónde estás? Pacheco, querido, ¿no te he llamado? No le... Ya, listo, estoy poniendo presente. Bien, ahí está. Ahora sí, comenzaremos, ¿no? Las diapositivas les compartiré. Y ahí está, ¿no? Una breve explicación general de lo que vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Ya lo hemos visto también en los videitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Así que ya tenemos idea de lo que hoy día vamos a terminar de hacer. Vamos a ir rapidito. Así vamos a descansar también tempranito. Ya, ahí están las diapositivas, ¿no? ¿Ven, no, chicos? Listo, esta es la unidad 6, elementos constitutivos del Estado. Ah, se darán cuenta, ahí están, ¿no? Nuestros links del videíto que hemos visto, nuestro primer videíto.
¿no? De justamente el Estado, de estos elementos constitutivos. ¿Ya? Y nos está diciendo la introducción. Veremos qué nos dice la introducción. ¿Ya? Introducción. Los hombres del Estado tienen propósitos y realizan fines. Deciden agruparse por medio de las instituciones políticas. Los fines objetivos del Estado son existir, coexistir y subsistir. Y ahí está lo que les explicaba en un principio, ¿no? Prácticamente también lo que nos decía nuestro compañero. Y lo que les he dicho, ¿no? La gente, las personas, los hombres, siempre nos organizamos y nos organizamos políticamente. ¿Para qué nos organizamos políticamente? Para acceder al poder, ¿no? A ese bien temporal, ¿no ve? No podemos quedarnos eternamente. La condición política del Estado no nos permite. Entonces, prácticamente lo que hacemos, nos organizamos en partidos políticos, ahora agrupaciones ciudadanas también, ¿no? Tenemos esa opción de las agrupaciones ciudadanas también. Entonces, nos organizamos políticamente, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades, los fines del Estado. Eso tiene que ser el primer pensamiento antes de llegar al poder, ¿no? Decir, no el poder por el poder, ¿no? Decir, voy a llegar al poder y me voy a enriquecer, o la cuestión es que yo llego al poder como puedo y listo. No, ¿no ve? Entonces tiene un fin, esos fines del hombre. Los fines del hombre prácticamente, aquellos que se organizan políticamente, es satisfacer esas necesidades del Estado, ¿no? Y que vamos a ir viendo más adelante. Y los fines objetivos del Estado son prácticamente existir como Estado, ¿no ve? Que no desaparezca nuestro Estado, el Estado plurinacional de Bolivia. Coexistir entre nosotros, ¿no? Entre nuestros diversos estados, nuestras diversas poblaciones, 36 nacionalidades, tenemos que coexistir, pues. Vivimos dentro de estas fronteras, dentro de nuestro territorio, entonces tenemos que coexistir. Y subsistir a cualquier cosa que se nos venga en contra del Estado. Ahí está, ejemplo, COVID-19, pandemia. Bueno, pues hay que estar encerrados, ni modo, hay que estar encerrados. ¿Ha caído la economía? Sí, ha caído la economía. Pero tenemos que subsistir, pues el Estado tiene que subsistir, tiene que mantenerse como Estado. No puede desaparecer nuestro Estado, no puede extinguirse, ¿no? Eso nos está diciendo. Los fines objetivos del Estado son 3: existir, coexistir y subsistir. El Estado existe, tiene que existir siempre, ¿no? Tiene que tener sus elementos: territorio, población, norma, gobierno, soberanía, ¿no? Y en nuestro caso específico de nosotros como Estado plurinacional, coexistir entre nosotros, llevarnos bien como hermanos bolivianos. Ahí está, ¿no? Parece filosofía, pero ahí está, pues, ¿no? Y subsistir. El Estado tiene que subsistir en cualquier problema, guerras, enfermedades. En este caso, si hablamos, no sé, de macroeconomía, si hablamos de una inflación, si hablamos de un estancamiento económico, tiene que subsistir el Estado, en las buenas o en las malas, ¿no ve? Ah, pero cuando pasa esas malas, vienen las buenas. Ya, la deflación. Primero es inflación, cuando crecen los precios. Y después, cuando empiezan a bajar, deflación. Que no se les olvide, chicos, ¿no? Crecen los precios, inflación. Bajan los precios, deflación. Está enflaqueciéndose, digamos. Si no, está ya dejado de subir. ¿Ya? Ahí está. Vamos a una tercera diapositiva. Listo. Esto ya es un poquito más de explicación introductoria nomás. Vamos a entender. Por lo que se requiere de reglas que permitan la convivencia humana, la que se traduce en el ejercicio del poder. El gobierno es autoridad, establece una conducta a los gobernados a través de órdenes. Ahí está. Por lo que se requiere de reglas que permitan la convivencia humana. Entonces, una de las reglas importantes para nosotros son las normas, las leyes, ¿no? Que se introducen en el poder, en el ejercicio del poder. También nos está diciendo aquellas personas que se organizan políticamente, también tienen su reglamento. No es simplemente, no, yo voy a ser candidato, voy a hacer mi partidito político. Y listo, ¿por qué? Porque yo quiero, porque me da la gana. No, no, no. Aquí hay unas normas que rigen a los partidos políticos. ¿No ven? Tenemos esas normas. ¿Sí?
Entonces, ahí están nuestras reglas. Y después de organizarnos, después de celebrar elecciones y demás, ya, pues, llegamos a ser gobierno, ¿no? Entonces, ¿este gobierno qué es? Una autoridad, ¿no? Una autoridad que establece una conducta a los gobernados. Ejemplo, quieran o no ustedes, chicos, a ver, si nos ponemos a pensar en este gobierno actual está imponiendo sus normas, sus reglas. ¿Por qué? Porque ha habido problemas el 2019, ¿no ve? Entonces, aquellas personas que están en este momento siendo procesadas, hace ratito nomás acabo de escuchar que le han dado de baja ya al comandante de la policía, Yamil, ¿no ve? Al compañero que ha cortado su huipala de su uniforme, se ha sacado y lo ha cortado, ¿no? Le han dado de baja definitiva. Entonces, quieran o no, este gobierno que está en el poder, porque ha buscado el poder, ha ganado elecciones y ahora está en el poder, está ejerciendo poder, prácticamente está nomás haciendo cumplir lo que él quiere, pues, ¿no? Está haciendo cumplir su conducta, sus normas, ¿no? Y ahí está ejerciendo el poder ya, y le ha dado de baja prácticamente ya a este señor, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces se establece una conducta a los gobernantes, o a los gobernados, ¿no? Los gobernados. ¿Ya? Bien. Ahí está esta introducción justamente de lo que nos está diciendo aquí arriba, ¿no? A ver. Elementos constitutivos del Estado. Y un elemento constitutivo, sabemos, ¿no? El gobierno. ¿Ya? También nos está diciendo que nos organizamos políticamente, ¿no? Y nos está diciendo que tenemos 3 fines. Aclaro, otra vuelta. Existir, coexistir y subsistir, ¿no? Ahí está. Además nos está diciendo, como nos hemos organizado políticamente como hombres y hemos ganado en las elecciones, entonces como gobierno, este gobierno prácticamente se convierte en autoridad. Establece una conducta a los gobernados a través de órdenes, dictámenes, decretos supremos, decretos ley, ¿ya? El Estado tiene que ver mucho con la norma, con la ley. Está prácticamente sometida a la ley el Estado. El Estado somos, ¿no? Nos recordaremos, el Estado somos todas las personas, familias que estamos dentro, establecidos dentro de unas fronteras. Entonces el Estado está sumida, ¿no? La población está sumida a la ley, a la norma. En este caso, a la Constitución. Y vamos a hablar, justamente también vamos a hablar de estos órganos, como hemos visto, ¿no? En los videos. Vamos a hablar de estos órganos, y uno de los órganos también que tiene que ver mucho, ¿no? Tiene que una institución que tiene que ver mucho, Tribunal Supremo Constitucional. El Tribunal Supremo Constitucional, ¿de qué se encarga? De respetar y así respetar la Constitución, la supremacía de la Constitución. De eso se encarga este tribunal, Tribunal Supremo Constitucional, ¿no? Se encarga de hacer velar la supremacía, la superioridad de la Constitución. ¿Ya? Vamos a hablarlo más adelante. Ahí está, simplemente era una explicación y un adelantito. Continuaremos y vámonos al 1. Fin del Estado. Ajá, fin del Estado. Qué interesante. La anterior vez, en el videíto, también ya hemos visto cuál era el fin del Estado. Vamos a adelantarnos a una diapositiva más. Diapositiva número 5, dice. ¿Qué nos dice la diapositiva número 5? ¿Ya? El Estado como una comunidad jurídica y política se identifica de otras formas de organización humana por la presencia de los elementos constitutivos, el fin o los fines, y la autoridad o poderes públicos. Se identifica el fin del Estado como el bien común, como el interés general, el perseguido por el Estado. El bien común es un fin que beneficia a todos los miembros de la sociedad. Ahí está, ¿no? El fin del Estado, o los fines del Estado, el fin del poder público, es justamente el perseguido por todo gobierno, ¿no? El que entra,
que entra al gobierno, como gobierno, no entra simplemente a decir, no, yo vuelvo a repetir, no, yo voy a ser presidente porque quiero sentarme en la silla edil, quiero ser el primer mandatario, no, tiene un fin. Ese fin es el fin colectivo de la sociedad, el bienestar de la sociedad, el vivir bien, el vivir, como les he dicho, en armonía, ¿no? Con la naturaleza, sin depredarla, pero también satisfaciendo todas estas necesidades que nuestro Estado mismo tiene, ¿ya? Y aquí les voy a pedir que participemos y por favor me colaboren. Estamos en la diapositiva número 5. Y les voy a pedir a alguno de ustedes que por favor me colabore con la Constitución. Veremos el artículo 9, chicos. ¿Quién me lo da una leidita al artículo 9? ¿Quién de ustedes está con el artículo en la manito? Gánese su participación de hoy día. Aquí vamos a anotar. Aquí está. Vamos. Diego, ¿estás con tu constitución, querido Diego? Sí, Dale, querido Diego, el artículo 9. A ver, veremos qué nos dice el artículo 9. El fin del Estado. La Constitución Política del Estado nos da las líneas, la guía para prácticamente entender al Estado. capítulo segundo, principios, valores y fines del Estado. Exacto. Artículo 9. Son fines funcionales esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley. 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, Ahí las naciones. querido. Ahí está, ¿no? Garantizar la igualdad y las necesidades de la población. Ahí está lo que les he explicado. La Constitución Política del Estado, el artículo 9 nos dice, ¿no? Ese es el fin específico, el perseguido por los estados, garantizar el bienestar de la población, satisfacer sus necesidades. Gracias, querido Dieguito, gracias. Estoy anotando participación. ¿Dónde estás? Aquí estás. No, porque Ya, listo, vamos a continuar. Así que ya saben, cualquier cosita, artículo 9, ahí está, ese artículo nos dice, cuando tengamos dudas de los fines del Estado. Nos hemos quedado en el artículo, digo en la diapositiva número 5. Vamos a continuar. Listo. Ajá. En la teoría política de Tomás de Aquino, ¿no? Citada por Porroa Pérez. ¿Se acuerdan en el video? También nos ha explicado el videito, ¿no? La política, prácticamente la teoría política de Tomás de Aquino, ¿no ve? En la teoría política de Tomás de Aquino, citado por Porroa Pérez, establece que el Estado tiene un fin que realizar, que consiste en lograr que los hombres no solo vivan, sino que vivan bien. El bien público se relaciona primero con el bien del propio Estado, de su existencia y de su conservación. La defensa del Estado contra cualquier peligro, interior o exterior, que lo amenace, y el buen funcionamiento de su estructura y economía. Y ahí está, ¿no? Hasta prácticamente lo que también nos está diciendo nuestro querido Tomás de Aquino, que el Estado tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Que los hombres no solo vivan, sino que vivan bien, que no les falte nadie, ¿no? Que no les falte nada, digamos, que tengan todas esas necesidades. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado prácticamente de los países primer mundo, segundo mundo, tercer mundo? Con eso tiene que ver prácticamente este fin, ¿no? De que esas necesidades o aquellos países que son medidos prácticamente como tercermundistas, ¿por qué son medidos como tercermundistas? Porque no tienen los servicios básicos, agua, luz, internet, saneamiento público y esas cosas, ¿no? Entonces, prácticamente ese fin que nos está diciendo Tomás de Aquino, que es perseguido por todos los estados, es justamente que los ciudadanos de ese estado tengan todas estas comodidades,
que vivan bien, no solamente que vivan, ¿no? No solamente vamos a vivir dentro de un estado, en una casucha, donde no hay servicios, donde no hay luz, sino tenemos que vivir bien, dignamente, ¿sí? Y por otro lado, también el Estado nos protege, ¿no? Nos da seguridad, tanto jurídica, ¿no? Jurídica dentro de nuestro territorio, como también de otros estados, nos da esa protección, ¿no ve? Pero además, también nos da una protección económica, el buen funcionamiento de su estructura económica. Vuelvo a repetir, de que no haya inflación, o sea, de que no vayas a trabajar o que vayas a trabajar y prácticamente tu trabajo, tu fruto de tu trabajo, no tenga pues prácticamente validez, sino que ese dinerito que es fruto de tu trabajo, tu salario, prácticamente te alcance para tus beneficios, tus gustitos y además aquellos, aquellas necesidades que como familia tienes, ¿no? Y que las familias tienen, para conseguir un bien común para tu familia, ¿no? Ya sea una casita, un autito. Entonces, el Estado por eso interviene económicamente con políticas públicas, ¿sí? Vamos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Vamos a ir, seguiremos viendo entonces el bien público. El bien público tiene que ver con los fines de mejoramiento de la vida de la población, de la riqueza, de la salud, de la educación, de la cultura y del trabajo. El fin del Estado aparece formulado en las normas escritas. La Constitución contiene la descripción de estos fines. Y ahí está, ¿no? Lo que les he explicado anteriormente. El bien público tiene que ver con los fines del mejoramiento de la riqueza, de la salud, de la educación, de la cultura, del trabajo, ¿no? Ese bien público por lo cual los hombres nos organizamos y entramos al poder, entramos a la competencia electoral y si ganamos, tenemos que prácticamente tener una política para satisfacer estas necesidades, ¿no? Para satisfacer esos bienes, el bien público, para satisfacer a la población de esas necesidades que tiene, ¿no? Prácticamente la riqueza, ¿no es malo? No, no es malo. Ahí está, ahí nace la pregunta, ¿no? Pobre y enfermo o rico y enfermo. ¿Cuál prefieres? Yo diría 1000 veces, no, sí. Prefiero ser rico y estoy enfermo, pero tengo platita para curarme, ¿no? Pero también hay políticas públicas que prácticamente el Estado tiene que garantizar, como también la salud, ¿no? Entonces está prácticamente interviniendo sobre la riqueza, pero también tiene que intervenir sobre la salud. El Estado también debe prácticamente otorgar, dar, conceder salud a su población, ¿no? Hospitales, postas y demás. Pero para eso nuestro Estado, por ejemplo, está estructurado en 3 niveles. El gobierno central, gobierno municipal y gobierno departamental. Cada de estos 3 gobiernos tienen sus atribuciones, ¿no? Ya sean concurrentes, exclusivas, compartidas. Y en este caso, tanto la gobernación como el municipio, en este caso el gobierno municipal y el gobierno departamental, están encargados de hacer hospitales, primero y segundo nivel. No, entonces están encargados, tienen que hacer hospitales, tienen que mantener hospitales, como también el gobierno central. Los 3 en este caso tienen que garantizar salud a la población, al Estado. Ahora es otra cosa, veamos si realmente se ha cumplido por parte del gobierno central, si se ha cumplido por parte de la gobernación o en este caso de los gobiernos municipales. ¿Habrán cumplido con la condición política del Estado? Eso es prácticamente de un análisis científico que nosotros deberíamos y tendríamos que hacer. O prácticamente aquellos que están encargados de
hacer ciencia, ¿no? Investigar y decir, a ver, no, aquí el gobierno central no ha hecho nada, o ha hecho esto, o el gobierno municipal ha hecho esto, o no ha hecho esto, o en este caso el departamental, ¿no? Entonces, estos tres niveles de gobierno tienen esas potestades y está en la Constitución. La educación, la educación es exclusiva del gobierno central, ¿ya? Si el gobierno, hemos visto ya nosotros, ¿no? El artículo 77, el gobierno tiene que garantizar la educación. Con cualquier cosa tiene que garantizar. En pandemia, no, tiene que garantizar de que los estudiantes tengan sus computadoras, tengan sus cartillas, pero tienen que pasar clases, tienen que recibir educación, ¿no? Esos son los elementos prácticamente que son básicos y muy importantes para el Estado. La cultura. En la cultura prácticamente ahí está, ¿no? Es nuestra cultura, nuestras costumbres, y ahí están nuestros elementos constitutivos. El trabajo. El Estado. También son concurrentes. Entonces, también tienen que garantizar los tres niveles. El central, municipal y departamental. Tienen que garantizar el derecho al trabajo. ¿No? Esta mañana, por ejemplo, yo escuchaba justamente con este caso de la hamburguesería GOT, creo que es, ¿no? En Santa Cruz, de este trabajador que ha perdido los dos dedos, ¿no? Dedo índice y que la trituradora le ha arrancado los dedos. Entonces, ¿qué han hecho? Han intervenido, han clausurado, no lo han clausurado en su totalidad, sino no permanentemente, sino por un cierto tiempo hasta que se investigue y además se garantice que los trabajadores tengan seguridad industrial. Entonces, ¿qué están diciendo? No podemos cerrarlo totalmente, tenemos que garantizar, ¿no? Tenemos que garantizar prácticamente el derecho al trabajo a estos señores. Creo que son 400 que trabajan en esta empresa de hamburguesas, ¿no? Porque había tenido varias sucursales. Son 400 obreros, personas que trabajan ahí. Entonces, los gobiernos tienen, como el central, el departamental y el municipal, tienen que garantizar. Y en este caso, ¿quién se ha hecho cargo? Ha sido el municipal, ¿no ve? El municipio es el que se encarga justamente, ¿no ve? De eso, de velar la sanidad y demás. Entonces, el gobierno municipal ha dicho, no, vamos a garantizar. Se garantiza el derecho al trabajo a los obreros. Que no se preocupen. Esta clausura no es eterna, ¿no? Solamente es temporal. Una vez que se garantice prácticamente la seguridad industrial a los mismos trabajadores, se va a volver a abrir. Eso han dicho esta mañana, ¿no? Ahí está. Entonces, eso tiene que ver con el poder prácticamente que los gobernantes adquieren. Pues han ido a elecciones, como en este caso como gobierno municipal, entonces tiene que garantizar ese fin que busca el Estado, ¿no ve? Eso nos está haciendo. Y por otro lado, nos dice que estos fines aparecen formulados en la Constitución Política del Estado. Como lo hemos visto, ¿no? El artículo 9. Ahí está, el artículo 9 nos ha dicho eso, ¿no? Ahí está, ¿no? Listo. Entonces aquí les pongo yo prácticamente en la parte 2, ¿no? Nuestra Constitución Política del Estado, autoridad, poder público. Autoridad o poder público, ¿no? Y aquí vamos a entender bien prácticamente qué es el gobierno. Y ya les adelanto que el gobierno prácticamente son esas instituciones, ¿no? Esos 4 que hace tiempo eran poderes, ahora son órganos. Ese es el gobierno. Ese es el gobierno. Esos 4 poderes, esos 4 órganos tienen que garantizar la administración y el gobierno de nuestro Estado, como lo hemos visto en el video, ¿no? Y los hemos visto en los 2 últimos videos, ¿no? La organización del Estado. ¿Sí? Vamos, continuaremos. Se entiende por autoridad o poder a la facultad de mandar y ser obedecido, y por poder público a la capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado. Ahí está. Esto tiene que ver con la teoría del poder. Es una teoría
teoría del poder. Nosotros en la carrera de ciencia política manejamos también, ¿no? La teoría del poder. Y como dice nuestra diapositiva, tiene que ver con la facultad de mandar y hacerse obedecer. Entonces, ¿qué quiere decir? A manda a B, B obedece a A. Ahí está, así, la nomenclatura es sencillita. A manda a B, B obedece a A. Y ahí está la teoría del poder, porque el A te ha dicho, haz esto, y tú le estás obedeciendo y estás haciendo. Un ejemplo, ¿no ve? ¿Te acuerdas cuando hemos ido viendo justamente igual, ya en la introducción, en el tema 2, prácticamente el poder hemos visto, ¿no ve? ¿Te acuerdan? Una partecita. Uno de esos poderes también instituidos tiene el ejército, ¿no? Los que son militares saben bien de esto. Uno de esos poderes que prácticamente para hacerse obedecer, ¿no? Habíamos puesto ese ejemplito a manera de chiste, ¿no? De broma, pero un ejemplo claro, ¿no? Cuando hagas una piedrita y le dices al sarnita o al monito, anda a comprarme, anda a traerme un fricacho. Ah, le da una piedra y me vas a hacer el cambio, ¿no? Y además, escupe antes que se seque esto. Y el monito obedece, pues, sarnita, ¿no? Corre. Ahí está, eso es poder. Y el poder del gobierno también, ¿no? El poder del Estado también. Ese poder que prácticamente obliga a las personas a realizar algunos actos que tal vez no quieran realizar. Por ejemplo, un acto es el embargo. El Estado se acerca y te dice, ¿sabe qué, señor? Usted ha tenido una demanda, ha perdido esta demanda, bla, 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 ha salido embargado. Pues usted tiene 24 horas para desalojar, ¿no? Y ahí está justamente una serie de personas, ahí está prácticamente los fiscales, los jueces, todos los que están ahí, tienen que estar presentes. Incluso tiene que estar prácticamente derechos humanos, tiene que también estar prácticamente, sea animalitos, tiene que estar la sociedad ¿cómo es? La asociación de protectora de animales. Por ahí hay pesitos, ¿no? Animalitos. Ellos incluso para eso tienen que estar. Pero están todos esos representantes con ese poder que el Estado les da para hacer cumplir. Y prácticamente con ese poder te sacan de la casita, te han embargado, no te queda otra, tienes que desalojar. ¿No? Eso nos está diciendo, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro, chicos, chicos? Sí, Lic. Dale, gracias. Ninguna, licenciado. Dale, gracias. Bien, entonces continuaremos. El poder nace con la necesidad de asegurar la convivencia humana. Por lo tanto, si no hay orden y autoridad, se destruye la posibilidad de convivir y de interactuar en una sociedad capaz de alcanzar la categoría de Estado. En sentido material, al poder público se lo identifica con el conjunto de órganos e instituciones del Estado. Y ahí está, ¿no? En un principio nos está diciendo que prácticamente el poder nace con la necesidad de asegurar la convivencia humana. Y el ejemplo que les estoy dando es claro, ¿no? Si yo he ido en proceso con alguna persona y le he ganado y he dicho, no, porque le estoy ganando, no sé, pues esta casa era mía, yo he viajado y este señor se ha entrado pues, a mi casa. Mientras yo estaba viajado, claro, mi casita estaba vacía, solamente a los vecinos me he encargado porque he viajado una temporada a trabajar a Santa Cruz, a Oruro, mientras este señor se ha aprovechado y se ha entrado a mi casita. Se le ha hecho un proceso. Entonces ahí aparecen estas autoridades que nos está diciendo, que el ejemplo que les he dado, ¿no? Para hacer cumplir, ¿no? Para hacer cumplir. Entonces, ellos, las autoridades dirán, no, señor, usted ha ido en proceso, ha perdido, aquí el señor es el verdadero dueño, ha demostrado ser propietario de esta vivienda, entonces usted tiene nomás que desalojar. Y ahí está, ¿no? El poder del Estado, por medio de nuestros representantes, para hacer cumplir y que nosotros vivamos en armonía, ¿no? Porque si no, el otro no quiere salir, yo quiero entrar, este me ha invadido, se le voy a dar su paliza, ¿no? El otro también dirá, no me voy a dejar, tengo pues, mi gente, también vive aquí gente, mis hijos, cuando venga lo vamos a sonar a este tipo, ¿no? Pues para que no ocurran esas cosas, o no ocurran esas cosas, ahí está el poder del Estado por medio de los representantes, en este caso de las autoridades, ¿sí? Y ahí está. También nos dice que este poder
este poder se materializa como el conjunto de órganos de las instituciones del Estado. ¿No ve? Eso es lo que les he dicho. El gobierno, y les vuelvo a repetir, el gobierno no es solamente don Arce Catacora, ¿no? Es el presidente, nuestro representante, funcionario público. Pero el verdadero gobierno son estos 4 elementos, estos 4 poderes, en este caso órganos, que gobiernan nuestro país para satisfacer esas necesidades que nuestro Estado tiene. ¿No ve? Tenemos la necesidad de representantes. ¿Qué órgano intervendrá? Ahí interviene el gobierno, el órgano electoral, ¿no ve? Para elegir prácticamente alcaldes, gobernadores, gobierno, o presidente en este caso. ¿No ve? Tenemos otro órgano, el ejecutivo. ¿Qué es el ejecutivo? Hemos dicho, ¿no? El ejecutivo es aquel que prácticamente se encarga de administrar al Estado. Es nuestro representante. Es prácticamente un funcionario público. Por eso habíamos puesto, ¿se acuerdan en la unidad 1? Habíamos diferenciado, ¿no? Habíamos puesto un ejemplo, ¿no? La gente común, ¿qué dice? El Estado piensan que es el gobierno. En este caso, piensan que el Estado es el señor Arce Catacora, ¿no ve? Pero no es así, ¿no ve? Es solamente nuestros representantes, un funcionario público. El Estado es prácticamente toda la población que está sentada dentro de un territorio. ¿No ve? Y entonces el Ejecutivo está prácticamente compuesto por el presidente o la presidenta o la presidenta o el presidente, el vicepresidente o la vicepresidenta, sus ministros, ¿no ve? Por eso está compuesto prácticamente ese otro poder. ¿Sí? Bien, pero aclararemos mejor la idea. ¿Qué tal si nos vamos al artículo 12 en la Constitución? Dejaremos de compartir esto, estamos en la 10. Miremos a la Constitución Política del Estado y veremos el artículo 12. José Chávez, querido, ¿tú nos puedes compartir el artículo 12? Ok, licenciado, un momento, por favor. Dale, querido. Artículo 12, veremos. Artículo 12. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Romanos 2. Son funciones estatales la de control, la defensa de la sociedad y la defensa del Estado. Romanos 3. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Por medio de estos 4 órganos, ¿no? Cada órgano tiene su función específica, como les he explicado. No pueden mezclarse. No puede haber una doble función. Aquí, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, entonces la Constitución Política del Estado nos está diciendo, no puede haber una doble función. Ajá. Si nos ponemos a pensar en la alcaldía, en el gobierno municipal, han sacado, no sé cómo llamarlos, varitas, a los azulitos que están en las calles. ¿No ve? Han sacado, ¿no ve? Unos varitas, no sé cómo llamarlos, unos azulitos. Frutilitas. ¿Los qué, perdón, querido Diego? Eran frutilitas, ahora Eran ya los se han vuelto frutilitas. guardias los guardias municipales. Los guardias municipales, ya. Pero ahora están, ¿no ve? Controlando el tráfico. Están, también ahora ya dan, ¿no? Boletas. Obviamente no cobran ellos, no pueden cobrar, sino nos dan boletas para que el infraccionado vaya y pague al banco. O van y te ponen la grampa. ¿Pero qué nos está haciendo la Constitución Política del Estado en este artículo? No pueden mezclarse, tienen que ser independientes. No puede haber una doble función. Entonces, nuestro señor y querido alcalde está cometiendo un delito.
porque de eso está encargado la policía, tránsito, ¿no ve? Tránsito está encargado. Entonces, tránsito está encargado de justamente velar, pues, ¿no? Eso de el tránsito, las licencias, que no se infrinja delitos de alta velocidad, ¿no? Atropellos. Entonces, ahí está, mira, la Constitución nos está guiando, ¿no ve? No lo digo yo, no lo digo yo. La Constitución, ahorita viendo lo que nos está diciendo, que prácticamente no puede haber doble función, tiene que haber una separación de funciones. Entonces, alguien está asesorando mal por ahí. ¿Quién lo estará asesorando bueno, al anterior gobierno? Al anterior gobierno municipal, en este caso al señor Sevilla. No le habrán dicho, la Constitución Política del Estado no te permite eso, querido, ¿cómo se llamaba? Sevilla, ¿no? Con el amigo. Ahí está, pero ¿no? Nosotros estamos aprendiendo eso. Así que ya saben, chicos, cuando sean asesores, y si van a trabajar o trabajan en la alcaldía, tienen que decir, uy, cuidado, la Constitución Política del Estado dice esto. Si alguien se da cuenta, te pueden sancionar. ¿No ven? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Por eso es importante teoría política y del Estado. Por eso es importante, por eso se da. Para que cuando seamos asesores, especialmente jurídicos, y si asesoramos a políticos, hacerles notar sus errores. ¿Se acuerdan de lo que les he dicho, no? Nosotros se los pensamos y ellos actúan. Nosotros somos los intelectuales. Nosotros somos los conocedores y ellos son los políticos. Nosotros hacemos ciencia y ellos actúan como políticos. Hacen politiquería, pero nosotros hacemos ciencia. Y ahí está, ¿no? Un ejemplo de lo que estamos aprendiendo ahora. Ya saben, cuando alguno vaya a trabajar ahí, háganles notar ese errorcito. Continuaremos. Listo, continuaremos, ganaremos tiempo. El Estado no podría existir ni alcanzar sus fines sin la existencia de un poder, de una autoridad. Se requiere de una autoridad que coordine la actividad económica, el respeto a los derechos de los gobernados, vigile el cumplimiento de las obligaciones. Ahí está. El Estado hace cumplir y vigila, ¿no? Los derechos. El gobierno debe estar para prácticamente hacer cumplir los derechos de los gobernados. Y no para abusar, ¿no? No para abusar, sino para hacer cumplir sus derechos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y nos está diciendo, el Estado no podría existir ni alcanzar sus fines ni la existencia de un poder, sin la existencia de un poder, de una autoridad. Y esas autoridades son 4, ¿no ve? ¿Ya? Son 4. Ya sabemos cuáles son. Vámonos al 3, gobierno y administración. Aquí vamos a ver cómo se administra el Estado. Dos son las principales funciones del poder público. El primero tiene que ver con la dirección general de las actividades de los ciudadanos en razón del bien público. La segunda tiene que ver con la organización de los servicios públicos, de dirección, de ayuda y suplencia de la actividad de los particulares. El gobierno resulta ser el conjunto de órganos del Estado que ejerce las funciones en que se desarrolla el poder público, que a la entidad estatal pertenece. Y ahí está, ¿no? El gobierno resulta ser el conjunto de órganos del Estado. Ah, hemos aclarado a lo mejor la idea. Ya hemos visto el articulito, ¿no ve? Artículo 12. Y hemos visto que esos órganos son 4. Y ese es el gobierno, ¿no ve? No es prácticamente solamente el señor Arce Catacora. Él es el presidente, funcionario público, elegido por el pueblo, por el Estado. Pero realmente el gobierno, el que gobierna, son esos 4 órganos. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro, chicos.
claro. Ya hemos dicho, nosotros somos intelectuales y no somos gente común. Ya no podemos decir, pues no, el gobierno del señor Arce Catacora. No, 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 no. El presidente Arce Catacora, representante, funcionario público, sí, claro. Así tenemos que hablar, claro, a la gente común. Pero ¿quién es el gobierno? Ah, ya, muy bien. ¿Quieres ver quién es el gobierno? Artículo 2, Constitución Política del Estado. Estas cuatro instituciones sí son el gobierno. Ellos están encargados de gobernarnos para buscar el fin común, satisfacer las necesidades del Estado, para vivir bien. Eso, ¿ya? Y nos está diciendo que son dos, ¿no ve? Dos. El primero, ¿no ve? Nos está diciendo dos prácticamente. Para regular las actividades de los ciudadanos en razón del bien público. Tiene que ver con la dirección, con la administración. ¿No ve? El gobierno tiene que administrar, ¿ya? Al Estado. Y el segundo, la segunda, nos tiene que ver con la organización de los servicios públicos. Aparte de administrar, o sea, nos representa, administra, tiene que organizar esos servicios públicos. Esos servicios públicos tienen que llegar a toda la población, a todo el Estado. Si digamos no hay pues alcantarillado, si digamos no hay agua en algunos lugares, como en el Chaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, los representantes, ¿no? En este caso, el gobierno, el presidente, tiene que encargarse de hacer llegar agua. Hacer llegar agua. Como nos hemos organizado y hemos ganado las elecciones, entonces tenemos que cumplir esas necesidades. Misicuni, ejemplo. Cochabamba no tiene agua, ya, se presa, Misicuni, hagan Misicuni. Hay que dotar de agua a la población, al Estado. Hay que administrar esos servicios públicos. Pongan un encargado que se encargue de repartir agua a la población. ¿No ven? Y también tiene que ver, eso es una política pública compartida. ¿Quién también se encarga? Eso tienen que saber. Los tres gobiernos. Los tres se encargan de eso. Me acuerdo que hace años atrás, el 2000, ¿qué fue? ¿Cuándo es? El 2016, creo que no. No había agua, ¿se acuerdan? No había agua. Es el gobierno que ha hecho. El central ha hecho, ¿no? Ha hecho traer esos tanques grandes, ha hecho traer, ¿no? En las calles para que haya agua en La Paz. Pero también ha participado la municipalidad. En cisternas traían agua. Pero de quien no ha habido mucha participación en ese momento era de la gobernación. No se ha sentido para nada su participación. Pero es una atribución compartida. Los tres niveles de gobierno deben asumir esa responsabilidad de dotar agua a la población, de dotar sanidad a la población, de dotar hospitales a la población. ¿Ya? Ahí está, eso nos está aclarando la figura. ¿No? Y eso nos está aclarando. Y nos está diciendo claramente también, ¿no? El gobierno resulta ser el conjunto de órganos del Estado. Artículo 12, Constitución Política del Estado. ¿Ya? El gobierno tiene el derecho y el deber ineludible de velar por el cumplimiento de sus mandatos para que se cumpla el bien público temporal, haciendo uso de sus manifestaciones materiales de poder, las órdenes de aprehensión, los embargos, las multas. Son las formas de sancionar a quienes no respetan las órdenes encaminadas a los fines del Estado. La administración, que es otro aspecto de la autoridad, permite proveer de bienes y servicios para la satisfacción de los intereses que se consideran incluidos en la esfera del Estado y del bien público. Ahí está lo que les he explicado hace rato, ¿no? Al principio de la clasecita. El gobierno tiene ese poder. Prácticamente tiene ese poder, ¿no? ¿De qué se vale? De las órdenes, de la aprehensión. Agárrenlo a ese tipo que se ha portado mal, ha cometido estos delitos.
O si no, es multas, ¿no? Hay que sancionarlo porque ese con su movilidad se ha pasado el rojo. Ah, ya, multa. Entonces tiene una forma, tiene diferentes formas de sancionar, ¿no? Aquellos que no quieran cumplir las normas, las reglas establecidas por el Estado. Y este gobierno tiene ese poder, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El gobierno tiene el derecho de sus manifestaciones materiales de poder, las órdenes de aprehensión, los embargos, lo que les he explicado, ¿no ve? Las multas, son las formas de sancionar, ¿sí? Y otro que nos está haciendo también, ¿no? La administración, que es otro aspecto de la autoridad que permite prever de bienes y servicios, lo que les he explicado. Tiene que prever, tiene que dotar. Si no hay, tiene que prever. No hay agua, hay que buscar, hay que hacer, no sé, pues, represas. En el caso de La Paz igual, ¿no? En el caso de Cochabamba lo mismo. Hay que dotar servicios. Muy bien, servicios, luz, agua, internet, ¿no? Y todo esto está establecido en la Constitución Política del Estado. Vuelvo a repetir, nuestro Estado tiene 3 niveles de gobierno. Pues entonces la Constitución Política del Estado, veremos. Artículo, ahorita no me acuerdo, artículo, a ver, no me acuerdo si me de mi cabecita, el artículo 166, ya, artículo 166. ¿Quién va a compartir? Luis Cuarite, artículo 166. Luis. Luchito, se ha perdido. Luchito. Licenciado, ¿me puedes repetir, por favor? Claro, con gusto, ahorita ya me acordaba, no me estaba acordando. Artículo 166, Constitución Política del Estado, Gobierno. Ya, Luchito. Artículo 166. No encontré hasta ahora. Dieguito, ¿vos has encontrado el artículo 166? Un minutito, Lice. Dale. 166. Sí, artículo 166, Constitución Política del Estado, Gobierno. Ya. Título segundo, órgano ejecutivo, capítulo primero, sección 2, presidencia y vicepresidencia del Estado. Ajá. Artículo 166. Eso, La muy bien. presidenta y el presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado serán elegidos o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. 2. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos. Gracias, querido Dieguito. Ahí está, ¿no? Gobierno. Para que se elija, se necesita el 50% más un voto. ¿No? Ya hemos aclarado, ¿se acuerdan? Eso es el sistema electoral y se denomina D'Hondt. ¿Ya? D'Hondt, que no se les olvide. Ese es nuestro sistema electoral, D'Hondt, porque el que ha creado se llamaba D'Hondt. ¿Ya? Y si es que no alcanzarían prácticamente ese 50% más un voto y habría un empate, se va prácticamente a una segunda vuelta, ¿no ve? En 60 días. En esos 60 días se llama elecciones y simplemente la elección, quien gane es por simple mayoría. Eso quiere decir que, a ver,
si yo, Héctor Orellana, me he ido a segunda vuelta con el querido Dieguito, y el Dieguito ha sacado 50 votos, y yo he sacado 49, ¿quién ha ganado? El Dieguito, ¿no ve? Porque tenía un votito más que yo. Yo tengo 49 y el Diego tiene 50. Eso es simple mayoría. Ya no se contabiliza prácticamente como con el de Hunt, ¿no ve? 50% más un voto, o por lo menos el 10%, o sea, el 40, ¿no ve? Un 10% de diferencia, ¿no? Con referencia al segundo. Allí en la segunda vuelta es simple mayoría. Un solo voto, ya. 49, 50, el que ha sacado 50, ganó. ¿Ya? Ahí está. Gobierno. Así de sencillito nomás es. Vamos, continuaremos. Y no se olviden, ¿no ve? Artículo 166. Vamos, 4. Características esenciales del Estado. 4. Caracteres esenciales del Estado. Los caracteres esenciales son también considerados como aspectos del Estado y comprenden el estudio de la personalidad moral, soberanía y sumisión al derecho. Ahí está, ¿se acuerdan? En la unidad 3 hemos visto, ¿no ve? La personalidad moral del Estado, la soberanía, y ahora estamos viendo la sumisión al derecho, ¿no? Hemos dicho que prácticamente el derecho, o sea, el Estado, está sometido, está sumiso prácticamente al derecho, a las leyes, a la norma, ¿no? Estamos sometidos a las normas, a las leyes, ¿ya? Y la personalidad moral del Estado, ¿cuándo se da la personalidad moral del Estado? ¿Se acuerdan, chicos? La soberanía tiene que ver, ¿no? Con que ningún Estado prácticamente entre a nuestras fronteras o invada nuestro espacio aéreo, ¿no ve? O se entre en nuestras fronteras. Y la personalidad moral, ¿cuándo se da? Se da prácticamente cuando hemos dicho, ¿no? Hace o firma tratados y convenios, ¿no ve? Porque se le considera también una persona jurídica. Eso también lo van a llevar en derecho civil. Civil 1, personas, ¿no? Al Estado se lo considera no, al Estado se lo considera prácticamente como persona jurídica porque tiene ese poder de ir, nuestros representantes a nombre del Estado, ir a firmar tratados y convenios. Esa personalidad moral, ¿no? Con que tiene que ver con lo que se hace es respetar, como que también respeta las normas, ¿no? Respeta las normas, pero también hace respetar. Y estas normas, estas leyes que como estados tienen relaciones entre ellos, está regida por el derecho internacional público, el DIP, ¿ya? Deme un momentito, por favor, la ingeniera me está escribiendo. Me está preguntando y me dice, no, la ingeniera, buenas noches, licenciado, ¿necesita algo? Ya. Entonces, ahí está. Simplemente esa parte estamos recordando lo que ya hemos visto, ¿no? En las anteriores clases, en esa partecita. En esa diapositiva. Ya. Continuaremos. Personalidad moral. Personalidad moral. A. La teoría de la doble personalidad del Estado. El Estado con dos personalidades, una de derecho público, como titular del derecho de soberanía, y otra de derecho privado, como titular de derechos y obligaciones de carácter patrimonial. B. Teoría de la personalidad única, que se exterioriza en dos voluntades, una visión integral y justa del Estado,
como un todo jurídico que no necesita fragmentarse para desarrollar sus fines. Ahí está, ¿no? En esta parte, en esta diapositiva, la parte más importante es justamente la personalidad integral y justa del Estado. Se divide en dos, ¿no ve? Integral, porque integra a toda la sociedad, y justa del Estado, porque las normas tienen que ser justas, tienen que prácticamente integrar a toda la sociedad. Todos somos iguales ante la ley, ¿no ve? Eso nos está diciendo. No podemos ser diferentes. Tenemos que ser todos iguales ante la ley. Tenemos que ser justos. El Estado tiene que ser justo, ¿ya? Eso nos está diciendo esta diapositiva. Bien. Soberanía es una atribución o facultad esencial del poder del Estado, que consiste en dar órdenes definitivas, de hacerse obedecer en el orden interno del Estado y de afirmar su independencia en relación con los demás estados que forman la comunidad internacional. Muy bien. Eso es lo que les he explicado hace rato. Para esta soberanía prácticamente tiene dos elementos, ¿no ve? Para hacer respetar su soberanía. Además que la soberanía recae sobre los hombros del Estado. O sea, el pueblo tiene que hacer respetar esa soberanía. En caso de guerra, ¿a quiénes los llaman? Primero los van a llamar a los soldaditos, ¿no? Pero después al pueblo en general. Y estos dos elementos para internamente hacer respetar la soberanía, uno es la policía, para mantener prácticamente en orden, en paz, para que no haya delitos, no haya asaltos y demás dentro de nuestras fronteras. Eso es prácticamente tener esa palabra, esa voz de ordenar, ¿no? Por medio de la policía. Pero también nos está hablando por medio de el ejército, para prácticamente poner, si ustedes quieren, como la anterior clase nos decía, ¿no? En la unidad 5, para ponerle un dique, un alto a los otros estados, ¿no? Para que prácticamente respeten nuestra soberanía, ¿no? Y no nos invadan, no nos hagan guerra y no nos estén cruzando por nuestro espacio aéreo sin pedirnos permiso y demás, ¿no? Eso nos está diciendo esta parte de la soberanía, que es muy importante. Es un elemento nuevo, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que teníamos 4 elementos. Primero, en principio era solo eran 3, de ahí se ha aumentado otro, y después la soberanía, que es muy importante para un Estado. Para la teoría política y del Estado, muy, muy importante ahora la soberanía, ¿no? La soberanía tiene también que ver con algunas pronunciaciones. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, he escuchado que Estados Unidos prácticamente dice que Bolivia, ¿no? No ha cumplido con los acuerdos que tenemos para que erradiquen la coca. Sí, puede ser que no hayan cumplido, pero nosotros somos soberanos y como soberanos podemos hacer cumplir, porque es nuestra voluntad, es nuestro mandato de que no haya coca excesiva, entonces hay que hacerlo cumplir. Pero lo que diga, digamos, Estados Unidos es irrelevante. Pero si nosotros como soberanos, como tenemos esa voluntad y esa norma, esa ley, hacemos cumplir, sí. ¿No? Porque es nuestra voluntad. No porque Estados Unidos lo diga. Nosotros somos soberanos y si queremos hacerlo, hacemos. Y si no, también. ¿Se dan cuenta? Ahí está prácticamente la fuerza del Estado. ¿No? La fuerza del Estado. ¿Ya? Y listo, para concluir, la diapositiva 8. Sumisión al derecho. ¿Ya? Y es lo que ya les he ido explicando también. Sumisión al derecho. El Estado como sociedad políticamente organizada se identifica con el derecho, toda vez que aquel representa una comunidad constituida por un orden coercitivo, es decir, positivo, formal y jurídico. El poder estatal está firmemente sometido, organizado y regido por el poder del derecho. Los límites del Estado, que provienen de su naturaleza, de sus fines, están establecidos por el derecho. Y ahí está, ¿no? El derecho representa una comunidad constituida por un orden coercitivo, por fuerza, obligatorio, es decir, positivo. ¿Por qué nos dice positivo? ¿Se acuerdan cómo hemos dicho para que sea positivo? ¿Qué tiene que ser? Tiene que estar escrito
y vigente. O sea, nuestras leyes tienen que estar escritas, tienen que estar vigentes para que sea un derecho positivo, porque si no estuviera escrita, si no estuviera en vigencia, no sería positivo, pues. No puedes cumplir algo que no está escrito, algo que no está en el mandato, ¿no ve? Por eso dice, tiene que ser positivo, tiene que ser coercitivo, o sea, tiene que tener esa fuerza para que haya cumplimiento. Tiene que ser formal. ¿Por qué tiene que ser formal? Porque tiene que estar pues, en la norma, tiene que estar escrito y tiene que ser jurídico, ¿no? Tiene que ser una ley. No, no vas a obedecer lo que no está escrito, lo que no es norma, lo que no es ley. ¿No ve? Entonces, eso nos está diciendo. Tiene que ser coercitivo, es decir, positivo, formal y jurídico. Coercitivo con fuerza, de hacer cumplir, se tiene que cumplir. El ejemplo que les he dado, ¿no? Vayan a traerlo a ese tipo, búsquenlo, que ha matado prácticamente a su hija y a su esposa. Ah, lo han encontrado colgado, ¿no ve? Si la policía lo ha ido a buscar. Si lo hubieran agarrado, a la fuerza, tráiganlo, métanlo adentro. 6 meses, detención preventiva, ¿no ve? Eso hubiera sido. Entonces, si nos está diciendo también tiene que ser positiva, vuelvo a repetir, para que sea positivo la norma, para que sea positiva, tiene que estar escrita, tiene que estar vigente, tiene que estar funcionando. ¿Ya? Tiene que ser formal, formal, porque tiene que estar prácticamente en los códigos, pues, en el código civil, penal, procesal, ¿no? De familia. Eso nos está diciendo. Y jurídico, ¿ya? Y nos está repitiendo abajo, ¿no? El poder estatal está firmemente sometida, organizado y regido por el poder del derecho, ¿ya? De la norma, de la ley, ¿sí? Y ahí está, hasta ahí, finish. Listo, hasta ahí, ¿ves? Hemos acabado las diapositivas que ya prácticamente el día martes hemos comenzado, hemos visto en videos, hemos visto en audiovisual y hoy día simplemente explicación y ya está en nuestra plataforma. Por si acaso ya, vuelvo a repetirlo, este tema ya está en la plataforma, ¿ya? El tema de la unidad 6. Ya están los videos, están las diapositivas, también ahora se los estoy dejando, ¿han visto? Se los estoy dejando prácticamente en la plataforma, incluso escrito ya, está redactado, como para que ustedes sabrán, ya ni siquiera entren ni a las diapositivas, ni a los archivos en PDF, nada, agarran, entran a la plataforma y ahí está. Me estoy pasando ese tiempito más para ustedes de subirlo ya escritito. Abren y ya está ahí. Pero si ustedes quieren, también está en PDF, está en Word, se lo pueden descargar. Están también las diapositivas, están los videos, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? Si no fuese así, podemos irnos a descansar. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? ¿Chicas? ¿Jóvenes, señoritas? Sí, licenciado. Ya. Claro, licenciado. Dale, querido. Entonces, sacaremos la fotito para mandar nuestro informe para aquella prueba de que se ha trabajado. ¿Ve? Prendan sus camaritas, por favor. Apagar la lámpara muy fuerte. Prendan sus camaritas, por favor. Eso es. Luis, prende tu camarita, José, Wanda. Wanda, ¿puedes prender tu camarita? Está, ¿no? En servicio. Vamos a... Listo, mis queridos jóvenes estudiantes. Nos veríamos la próxima semana, el martes. El día jueves les voy a ya dar sus temas de exposición. ¿Ya? Les he dicho el día martes, ¿no? Ya están listos. Tengo yo... ¿Quién me está escribiendo? Ya, Wanda, no te preocupes. Entonces, ya están listos. Yo les voy a repartir los temas, les voy a sortear, les voy a repartir también los títulos, los libritos, y ustedes van a ir investigando y van a ampliar, ¿ya? Entonces, muy buenas noches, siempre que Diosito los acompañe y que tengan una noche reparadora, un descanso reparador, ¿ya? Nos vemos el día martes, querido Dieguito, querido Luis, querido Jesús, un abrazo para cada uno de ustedes, José, Wanda, ¿ya? Nos vemos, un descanso y un buen fin de semana, descansen, chicos, ¿ya? Yo todavía mañana voy a seguir trabajando, el sábado igual voy a seguir trabajando. Descansen, chicos, ¿ya? Nos vemos, chao, chao. Chao, querido Dieguito.